Ok, perfecto. Bueno, damos por inicio a este espacio que seguramente esperamos terminar en punto, así que a las 3 en punto ahí liberarles. Les súper agradecemos que estén acá, como decía Aure recién. Este es un espacio distinto que estamos convocando entre Contrata Trans y Grow Genuino y Trabajo, porque queremos mostrarles algo nuevo que acabamos de hacer. Brevemente vamos a presentar a nuestras organizaciones. Le cedo primero la palabra a Martina Ansardi, que va a contar de Contrata Trans, y después yo les cuento de Grow y un poquito de qué va la alianza. Gracias, Yoshi. Bueno, gracias a todas, todos, todes por estar conectados. Mi nombre es Martina Ansardi, soy directora de Contrata Trans. Es un programa que es impulsado por Impacto Digital, que es una organización social sin fines de lucro que busca soluciones tecnológicas a problemáticas sociales con perspectiva de derechos humanos. Y específicamente, Contrata Trans es el programa de inserción laboral para la población travesti, trans y no binaria, que funciona desde 2018 con la primera alianza que realizamos con Fundación Huésped, luego en el segundo año con el Bachillerato Mocha Celis y actualmente con una gran red de organizaciones sociales trans que nos nutren y nos permiten poder estar en contacto con la población y entender cuáles son las necesidades del colectivo travesti, trans y no binaria a nivel latinoamericano para poder mejorar las posibilidades de inserción laboral de este segmento de la población que realmente ha sufrido la vulneración más grande en cuanto a expulsión de los sectores formales de trabajo y aparte de otras vulneraciones, y esto como consecuencia ha tenido que nuestra expectativa de vida ha llegado solamente a los 35 a 40 años, y bueno, nuestro programa trabaja incansablemente para que todos los días nuestras oportunidades laborales sean justas y que nunca más ninguna persona trans en Latinoamérica o el mundo quede por fuera del circuito formal de trabajo solo por su identidad de género. Actualmente funcionamos en Argentina, Colombia y empezamos ahora con una prueba piloto en México, y la idea es poder funcionar también en todo el resto de Latinoamérica, así que estamos muy felices también de poder empezar a expandir este trabajo que, bueno, dio sus frutos en Argentina y queremos llevarlo a todas partes. Gracias por estar conectados. Buenísimo. Para aquellos que acaban de llegar, les aviso que esto está siendo grabado, así que van a poder escucharla después a Martina otra vez cuando les compartamos la grabación. De nuestra parte, yo soy Georgina Stico, soy directora y una de las cofundadoras de Grow Genuino y Trabajo. Grow también es una organización social sin fines de lucro que hace más de 11 años que trabaja para transversalizar el enfoque de género en las instituciones. Nosotros siempre decimos que obviamente el enfoque de género que teníamos cuando iniciamos hace 11 años no tiene nada que ver con el enfoque que tenemos ahora. Es decir, teníamos un enfoque muy binario, ¿no? Del género, y donde estábamos muy concentradas pensando en la inclusión laboral de las mujeres. Obviamente fuimos cambiando con el tiempo, nos encontramos con organizaciones como las de Contrata Trans, empezamos a ampliar esa mirada, y hoy cuando intervenimos también desde esta mirada ya más interseccional, y donde entendemos, nos sacamos el binarismo de encima, ¿no? En ese camino, en ese recorrido, es que surge esta alianza, que ahora les paso a contar brevemente de qué se trata. Como saben, algunos que están acá, nosotros desde Grow hacemos muchas formaciones, nos encanta la transformación cultural, estamos todo el tiempo pensando en cómo lograr que nuestro mensaje llegue de una manera diferente. No nos contentamos simplemente con contarlo, sino que tenemos como este deseo interno de realmente transformar a las personas, ¿no? Y nos pasaba que, claro, cuando uno da una presentación, comparte un dato, compartíamos justamente los pocos datos que tenemos en relación a la población trans, cómo puede ser la expectativa de vida, cómo puede ser, y este es otro dato que también lo tenemos gracias a Contrata Trans, que el 70% de las personas trans, una vez que transicionan, no van más a una entrevista de trabajo, y nos quedaba corto, ¿no? Nos decíamos, ¿cómo hacemos para lograr que las personas puedan entender la complejidad de la temática, puedan ponerse de alguna manera en los zapatos de una de estas personas, para entender que nosotros de las organizaciones como empleadores podemos realmente transformar esta realidad, ¿no? Que no sea solamente una cuestión de cupos, sino realmente de poder comprender y entender de qué va esta problemática.
Así es que, ahí después ayúdame Cris, creo que alrededor de abril, mayo, ya no me acuerdo, nos acercamos a Contrata Trans con este proyecto de engranajes de la exclusión, que le voy a dejar después a Martina, que lo cuente un poco más de qué va, y donde dijimos, queremos hacer esto, no lo queremos hacer soles, queremos obviamente compartirlo, estar con especialistas, de que refleje obviamente esa mirada y esa visión de esta población. No les quiero contar mucho más, porque de eso se trata lo que va a venir ahora. Pero bueno, contarles un poco de cómo fue que surgió, ¿no? Y entonces desde abril, desde mayo, estamos trabajando juntos en lograr esto que empezó siendo una herramienta y terminó siendo un taller que vamos a ofrecer desde ambas organizaciones a todos los públicos. Así que ahí, Marti, te vuelvo a pasar la palabra para contar un poco más de qué va Engranajes. Gracias, Joshi. Bueno, en primer lugar, retomar un poco esto de que fue una propuesta de Grow, y eso también creo que está bueno resaltarlo, que tiene un valor importante para todas las personas trans, las organizaciones trans. Nos cuesta mucho hacer que organizaciones cis o que organizaciones que no están pensando, que no trabajan la identidad trans, puedan incluir dentro de sus objetivos o de sus temáticas o del trabajo diario, que puedan incluir la mirada, la perspectiva y el acompañamiento hacia las identidades trans. Porque la identidad trans no es, la identidad de género, vamos a hablar de identidad de género, no es algo que atraviesa solo a las personas trans, sino que todas las personas tenemos una identidad de género, pero la educación cis heteronormativa que hemos recibido durante décadas, desde la colonialidad en adelante, nos ha educado como en un formato en el que solamente dos identidades de género son las permitidas, son las existentes, son las hegemónicas, y el resto no existe o no debería existir por norma. Entonces, cuando hablamos de identidad de género, la identidad de género atraviesa a todas las temáticas. Es una cuestión transversal que si no se trabaja de manera transversal en todas las organizaciones, se sigue perpetrando esta estigmatización sobre las identidades trans, provocando una otredad que logra que nosotras siempre quedemos en el lugar de lo que está por fuera de la norma, lo que no se nombra, lo que está afuera de el circuito cotidiano, lo familiar, lo correcto. Entonces, nos alegra mucho, siempre nos enorgullece y nos pone muy felices cuando una organización que no trabaja específicamente la identidad trans acude a nosotros y nos proponen este tipo de acciones, porque también significa que la tarea empieza también a cumplirse, y que también se empieza a permear la identidad de género en otras organizaciones. Fui al evento de Grow de hace un par de semanas, y algo que le mencionaba específicamente cuando estuve presente, fue la primera vez que estuve en un evento que se habla sobre feminismo y derechos de la mujer, en el que se habla específicamente, cuando se habla de mujer cis, se nombra mujer cis. Y eso también es parte de una co-construcción, y es parte de las ganas de poder visibilizar que cuando se tiene datos de personas trans, se puede hablar de personas trans, pero cuando se habla de mujeres cis, hay que mencionar a la identidad cis como corresponde, porque si no parecería que decimos mujer y dentro de eso hay un solo género válido, que es el de mujer cis, ¿no? Así que todo esto tiene que ver con una construcción que venimos haciendo en conjunto, y hablando específicamente de la herramienta, está pensada justamente para poder desenmarañar una cantidad de vulneraciones que se encadenan, y que justamente es lo más complejo de poder entender y empatizar cuando uno no es una persona trans. Seguramente, a pesar de que esta herramienta es muy buena y que la van a poder aprovechar en sus espacios laborales para poder entender y acercarse un poco más a lo que significa la vida de una persona trans a través de una sociedad cis heteronormativa, seguramente van a quedar algunas cuestiones por fuera, porque justamente la identidad trans está atravesada por una cantidad enorme de vulneraciones
que solamente cuando una persona vive la identidad trans es cuando realmente siente sabe lo que se siente estar por fuera de todo un sistema que no te nombra, ni siquiera te nombra, o sea, ya ni hablar de incluirte, ¿no? Directamente ni te nombra. Entonces, esta herramienta está construida, bueno, acá, ahora Cris la va a presentar desde su expertise, que es quien desarrolló la parte pedagógica y un poco quien trae la iniciativa. Es una herramienta que intenta traer un poco y desenmarañar esa compleja trama de violencias a las que todos los días estamos expuestas, desde que salimos de nuestra casa hasta que volvemos, incluso hasta dentro de nuestra propia casa, seguimos teniendo esas vulneraciones, esas violencias, y esto es importante tener en cuenta, no solamente para poder generar justicia social o tener una sociedad un poco más equitativa, sino también es sobre todo importante para poder trabajar la cultura corporativa, la cultura inclusiva, y que los espacios de trabajo sean respetuosos y empáticos con las personas trans, porque sin estos conocimientos, sin poder entender todo este entramado, vamos a tener delante una persona trans, la vamos a entrevistar para un puesto de trabajo, y la capacidad de empatía para poder entender qué es lo que trae esa persona desde su casa, en el transporte público, qué es lo que le costó estudiar, qué es lo que le costó adquirir esa experiencia de trabajo, realmente va a ser muy corta, y probablemente sigamos dejando por fuera a muchas personas con mucho talento. Así que esta herramienta es para eso, y bueno, le quiero ahora ceder la palabra a Cris para que pueda contar un poco toda la parte metodológica, que es también súper interesante. Gracias, Martí. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos, creo que muy felices de este espacio y de haber logrado llegar a este momento. Es un trabajo de muchos, pero muchos meses. Les cuento brevemente que participaron más de 15 personas en la curaduría de la producción de esto. Ahora hablo en representación de todo ese equipo, pero realmente es un equipo enorme que está detrás de engranaje, que ha pasado o a compartir y trabajar en los datos, o trabajar en la parte de conceptos, o trabajar en el armado de las preguntas para las entrevistas, que ahora les vamos a contar qué contiene este espacio, y también contarles que una necesidad, bien lo decía Martina, ¿no? Que venimos registrando y venimos percibiendo en el trabajo cotidiano, por lo menos de ambas organizaciones, la necesidad que hay de generar puentes pedagógicos donde se puedan traducir sin querer abarcar todo, porque esa es la realidad también, y Martina lo explicaba recién, la complejidad, ¿no? Que implica la exclusión para una persona, implica estar desde ese otro lado. Y ahí hicimos un trabajo que nos llevó a pensar, digamos, bueno, ¿cuáles son todas las estrategias que necesitamos poner en un mismo espacio de taller y de reflexión para que las personas, según sus distintos tipos de percepciones, formas de pensamiento, formas de aprendizaje, tengan la posibilidad de incorporar algo? Entonces van a ver, y ya vamos a presentar ahí, si quieren podemos compartir un poco de la plataforma para que la vayan viendo. Hemos diseñado una plataforma que nos invita a recorrer cada uno de estos engranajes, que ahora ya después también vamos a explicar un poco más en profundidad, teóricamente, cuál es cada uno de ellos que va a contener un poco, ¿no? Esta herramienta pedagógica. En principio les cuento que cada uno de estos engranajes, violación de derecho a la identidad, expulsión de las familias, educación heterosis normativas, invitan a tener distintos recursos pedagógicos en cada uno de ellos. Es decir, arrancamos siempre con una experiencia que es muy interesante, que es auditiva y que también es sensorial, donde ponemos a las personas en un ejercicio de extrañamiento. Es decir, nos ponemos en situación, ¿no? Y nos involucramos desde un lugar que nos invite a generar esa empatía necesaria con esta historia que vamos a empezar a recorrer. Luego, cada uno de los engranajes cuenta con una explicación teórica, bueno, justo están las preguntas ahora en pantalla, una explicación teórica que de alguna manera da cuenta de cómo se piensa las problemáticas que están enlazadas y que contienen cada uno de estos engranajes. Es decir, desde conceptos claves, desde cómo lo piensa, obviamente, desde cómo se piensa, por lo menos desde el Estado, cómo se piensa desde el mundo laboral, cómo se piensa desde la perspectiva, sobre todo travesti trans. Hay mucha producción ya, por suerte, que han hecho el mismo colectivo para poder producir y contar, pero también con un marco
de derechos humanos súper importante, que ahí la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con un informe bastante interesante, pudo suplir esta falta de datos y también dar cuenta de la enorme complejidad que implica la exclusión. Por otro lado, tenemos datos que hemos podido reconstruir, como decimos siempre, bueno, justo acá también aparecen en pantalla algunos. Tenemos un desafío enorme que es, bueno, ¿cómo hacer que las personas entiendan estas problemáticas con los datos que contamos? Por suerte hemos hecho una reconstrucción también con un equipo muy importante que ha podido, bueno, extraer de algunos datos que también tienen que ver con los propios colectivos que han producido esos datos y que están reconstruidos y traídos a esta herramienta. Pero una de las cosas más importantes que cierra cada uno este proceso del viaje de cada engranaje es poder escuchar testimonios reales, no son ficcionados. Hemos hecho todo un trabajo de entrevistas con personas que han decidido poner su voz para contar la relación de su propia historia con estos engranajes. Es decir, así cierra la experiencia de uno a uno de estos ejes que vamos a abordar a lo largo del recorrido. Llegado hasta acá, también vale la pena contarles dos cuestiones más que tienen, que para nosotros también es súper importante, nosotros y nosotros. ¿Qué es? Por un lado, van a tener un acceso a un Classroom, que es un Classroom, en este caso es una plataforma que va a contener una actividad sincrónica previo a llegar a este espacio. Con eso lo que vamos a hacer es generar los conceptos claves que consideramos que tienen que tener todas las personas para nivelar ese conocimiento y para que nadie se pierda en el camino de recorrer, obviamente, esta temática que en general es nueva cuando llega, ¿no? Hay mucha ignorancia, hay muchas representaciones que son totalmente negativas, y sobre eso además hay mitos que intentaremos, por supuesto, también desarmar esta propuesta metodológica. Y al cierre, lo que le proponemos a las personas es que, así como van dejando sus sensaciones a través de un Padlet, de lo que les va pasando con la experiencia, y que, bueno, hace un ratito también apareció en pantalla cuando hicimos una prueba piloto dentro de Grow, algo que es súper importante es que invitamos a las personas al cierre que intenten ver cuál es su aporte o qué es lo que se pueden llevar con un llamado a la acción en cada uno de estos engranajes. Es decir, proponerles que directamente nos dejen su compromiso frente a estas agendas. Por supuesto, el fuerte más grande que tiene es poder llegar a visualizar todo este recorrido hasta llegar a ver cómo eso impacta la inserción laboral, ¿no? Y cómo los escenarios laborales cumplen un rol clave en esa reparación de este tejido social que ya está dañado. Expulsa, como decíamos recién, de una manera sistemática y de una manera también a través de muchos dispositivos de control y de corrección social, hay que decirlo, y que lo que queremos justamente es que los puedan visualizar, pero para visualizarlo no alcanza con explicarlo con palabras, no alcanza solamente con estos testimonios, no alcanza con nuestro ejercicio pedagógico, también por eso contamos con estos ejercicios y todo el tiempo invitando a la empatía, al compromiso, a ponernos en situación y que las personas realmente puedan ensayar una palabra que, si bien está muy trillada, para nosotros es súper importante, que es la empatía, ¿no? La empatía y la perspectiva de derechos humanos, que eso también es clave, ¿no? No estamos hablando de un deseo personal de un colectivo, sino que estamos hablando de derechos humanos que necesitamos garantizar para que estas historias no se repitan, pero también para que estemos atentos y entendamos nuestro rol hoy, porque hoy también tenemos que reparar estas igualdades. Llegado hasta acá, ahí Georgie ya lo aclaró a través del chat, les dejamos también para que nos dejen sus preguntas para profundizar sobre parte de esta herramienta y de qué va, obviamente, el taller y este espacio de reflexión. Pero le voy a pasar la palabra a una gran aliada también de la curaduría y de la producción de este proyecto, que es Aurora, para que les cuente un poco conceptualmente de cómo fuimos pensando cada uno de estos engranajes. Aure, creo que estás muteada. Hola, ahora sí. Muchísimas gracias a Cris, muchísimas gracias a Grow y a todos que están acá presentes para conocer un poco lo que es la propuesta de engranajes. Ese trabajo fue un trabajo súper cuidado, fue organizado por un equipo multidisciplinario y no puedo sentirme más orgullosa de verlo acá plasmado, materializado y presente acá para que las personas también tengan la oportunidad de conocer con más profundidad a lo que va la realidad de las personas del colectivo travesti, trans y no binario. Y la idea así, principal de pensarmos cuáles son las situaciones de vulneración que una persona trans puede atravesar en su ciclo de vida. Podemos pensar cosas así muy básicas, como que para una persona
cualquier persona, independiente si es trans o cis, él necesita para vivir como que una estructura familiar, quizás, tener educación, tener acceso a salud, tener acceso a trabajo para generar la economía. Y acredito que eso es consenso, que todas las personas entienden que esos elementos son básicos para cualquier ser humano desarrollarse, crecer y poder tener una vida digna, ¿no? Y lo que pasa es que cuando vos sos una persona trans, el proceso de vulneración que uno vive atraviesa no solamente esos elementos, salud, educación, economía, trabajo, a la familia, pero pasan a diversos otros elementos que estamos contando acá en cada uno de esos engranajes. Y la idea es que cada uno de ustedes, cuando van a estar ahí frecuentando y participando de ese dispositivo pedagógico, puede tomar un poco más de conciencia también, tomar un poco más de noción concreta a lo que va esos procesos de vulneración. Entonces, para eso fue elegido ciertos engranajes, ciertos elementos o ciertos ejes temáticos para abordar esas cuestiones. Y les voy a puntuar directamente y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, algunos datos también que validan esa reflexión, pero también que ponen en visibilidad cuán brutal, cuán complejo y cuán descuidado, sea por parte del Estado o de organismos privados, eso de forma general en todo el mundo, como la población trans es una de las mayores poblaciones que sufren situaciones de vulnerabilidad, como había dicho nuestra directora Martina Ansardi. Entonces, la idea es como que, primero de todo, hablar sobre el tema de la violación del derecho de la identidad. Imagínense que cada una de esas personas que están acá presentes en esta sala tiene probablemente su identidad reconocida, tiene su identidad protegida, tiene su identidad representada por las medias, por la familia, por cualquier medio que ustedes puedan pensar, como que no existe un elemento violento, un elemento negativo que rechace a tu identidad. Y lo que pasa es que nosotros, en cuanto personas trans en la historia de la humanidad misma, el derecho a nuestra identidad nunca, con excepción ahora en el siglo XXI, que es agenda y es el tema en términos de derechos internacionales, nunca había sido puesto como un debate o como una cuestión a ser cuidada dentro de una perspectiva de políticas públicas, dentro de una perspectiva de derechos humanos. Nuestras identidades desde la colonización fueron rechazadas, criminalizadas, pero incluso nosotros por ser trans muchas veces fuimos persecucionadas por la policía. Acá en Argentina tenemos como un proceso legal muy conocido que fueron de los edictos policiales en los años 90, ya en la democracia argentina, donde simplemente una persona trans por estar utilizando vestuarios considerados femeninos, ella no podría estar en la calle y sería autuada. O sea, sería mandada para una comisaria para ser evaluada, quizás interditada, y nada, una vez más, ser una persona trans sería como consecuencia un proceso de criminalización. Mas allá disso, a la identidad trans dentro de la historia no existe, como que no tenemos textos, no tenemos ninguna narrativa escrita, no tenemos ningún tipo de así como que de textualidad existente que va a hablar sobre nuestras identidades. Entonces, no existe materia concreta y real para que la población cis entenda lo que va. Estamos construyendo eso ahora. Entonces, pensar el tema de la violación de los derechos de la identidad, que es una cosa fundamental a cualquier ser humano, sería como el primero gran engranaje que impulsaría una reflexión a pensar por qué nosotros todavía, hasta hoy, en gran mayor parte del mundo, tenemos que luchar por el derecho a acceder a nuestra identidad, el derecho a que el Estado nos reconozca en cuanto personas civiles y dignas para todo aquello que un Estado de derecho democrático lo tiene. La segunda engranaje se habla sobre el tema de la expulsión familiar y de la migración. Eso es una situación muy, muy, muy real que mayormente las personas cuando transicionan, ellas tienen que lidiar con el entorno familiar y tienen que lidiar con el entorno social.
Entonces, muchas veces lo que pasa es que cuando nosotros transicionamos, explicitamos y compartimos que somos personas trans y estamos en proceso de transición, pasamos por procesos de violencia y vulneración, porque las familias no nos aceptan, porque piensan que ser una persona trans muchas veces es condicionante a una patología o es condicionante a una enfermedad mental, es algo que no son deseados y pasamos por un proceso de vulneración muy grave. Les comparto algunos datos que fueron derivados del libro La Revolución de las Mariposas, donde muestra una encuesta que 65% de las mujeres trans y travestis empezaron a vivir solas así que asumen su identidad de género desde los 18 años o antes. O sea, tenemos conocimiento de muchas personas trans que así que asumen su identidad de género son echadas de sus hogares, del seno familiar, porque asumen su identidad de género. 17% de essas pessoas encuestadas tiveram que sair de seus hogares antes de los 15 anos. E entre 15 y 18%, luego después de los 18. Y eso no es una realidad que solo pasa a las transfeminidades o las mujeres trans y travestis, eso pasa a las mujeres, a masculinidades trans y a las personas no binarias. Y lo que pasa es que así que vos salís de tu casa, entonces vos ya tenés una fragilidad estructural que tiene que bancar y lo vivir, porque tampoco tenemos, como que puede ser, políticas que absorban esa demanda o políticas públicas que absorban esa situación. Y lo que nos pasa es que necesariamente o vamos para la calle o necesariamente vamos a estar ahí acerca de personas amigas, compañeras, personas que nos bancan o personas que nos, como que puede decir a ustedes, personas que pueden entender que a lo que va nuestra realidad y a lo que van los desafíos y complejidades que existen por ser una persona trans. También el tema de la migración es algo que sí, es súper importante marcar, porque no son todos los países que reconocen la población trans o el acceso a la identidad como un derecho. A ver, estamos en Argentina y Argentina es un país que es referencia mundial en materia de derechos trans o materia de derechos humanos de forma general. Pero esa realidad que vivimos acá de acceder sea a políticas públicas de salud, sea para hacer el cambio del marcador, el marcador de género, el cambio del DNI, son cosas que no pasan en todos los lugares. A ver, yo soy brasileña. Allá en Brasil no tenemos una ley de identidad de género integral, transversal y nacional como existe acá en Argentina. Allá existe una medida que me permite hacer el cambio de partido de nacimiento, pero no existen políticas públicas que impulsionen la inclusión de la población trans, que impulsionen una salud, políticas públicas de salud que tengan que ver al entendimiento de las necesidades específicas de la población y los cuidados que necesitan. Entonces, muchas veces lo que pasa es que nosotros migramos, nosotros vamos para lugares donde esas políticas existen, donde nos permiten tener una vida menos desafiante, quizás, no que Argentina sea el país más increíble. Nosotros tenemos desafíos a vivir y a pasar, pero en materia de derechos humanos, de Latinoamérica y quizás de muchos lugares del mundo, es el país que nos da una base más consolidada para poder estar presente. Inmigrar también no son todas las personas que pueden hacerlo. Así que si no migramos de la provincia para una ciudad más consolidada, muchas veces vamos para otros países para poder tener una vida más digna. Otro engranaje que trabajamos es la educación hetero-cis-normativa. Y es un dato real, como acá tenemos la S, la ley que da acceso a una educación sexual integral y que empieza a problematizar cuestiones sobre la equidad de género, sobre una sexualidad que va más allá de los componentes biológicos y que tenta construir un proceso educativo donde las personas tengan más autonomía, más conocimiento sobre cuestiones de salud pública y una educación sexual que no sea ciscentrada o heterocentrada. Pero esa formación muchas veces no integra, no es incorporada de forma totalitaria a los ámbitos de enseñanza, sean públicos o sean privados. Y lo que pasa es la reproducción mecánica de violencias cis heteronormadas que las personas trans tienen que ser sometidas.
Muchas veces no aceptan hacer el cambio del nombre, muchas veces violentan a las personas trans por serem reconocidas de um género que a ellas no les pertenece y tienen que acceder a baños que no les pertenecen. Son muchas veces nombrados por nombres que no son los nombres reales de esas personas. Muchas veces son humilladas, muchas veces son visibilizadas dentro de uma situação em que essa pessoa não é uma pessoa que é merecedora de dignidade. E isso passa porque esses estabelecimentos não estão capacitados, gran parte, para ter um abordagem inclusivo, ter uma abordagem transversal dentro dos componentes de ensinança, e ter uma abordagem que supera o dualismo que existe, onde só propõem que uma pessoa só pode ser masculina ou feminina. E nesse sentido, sabemos que as pessoas trans têm um espectro muito mais amplo do que a dualidade de gênero. Nesse sentido, les comparto mais datas, que é que, a ver, entre 40% e 70% das populações trans não han finalizado o ciclo básico de educação. E solamente 3% alcança o nível superior. Isso foi uma encuesta impulsada por a Rede Lactrans, que isso tem um alcance de toda a Latinoamérica. E em Argentina específico, les comparto que solamente 25% de pessoas trans puderam concluir seus estudos secundários e, de forma geral, em Argentina, 45% das estudantes trans encuestados sofreram algum tipo de intimidação, maltrato em esses espaços de ensinança. E 62% dessas instituições para a população trans não estão preparadas para trabalhar a temática de inclusão com perspectiva de gênero trans inclusiva de maneira adequada. Então, imaginas que vos sois echada de casa, e depois, como que o espaço que você tem que ter para estudar e obter os recursos, obter as habilidades, as ferramentas para depois buscar um trabalho formal, também é um espaço agressivo, hostil, e que também te echa. E isso passa. Há muitas pessoas trans que não logram de finalizar sequer a secundária porque têm que lidar cotidianamente com situações de muita violência e maltrato e que para qualquer pessoa é uma situação assim impossível de realizar. Também temos a engrenagem que vai tratar de violência institucional, maltrato social, violência simbólica. E aí o que vamos abordar nessa engrenagem são situações institucionais que ocorrem junto à população trans, e que são normalizadas, naturalizadas à população trans, porque grande parte, quando ela seja através das forças de segurança, seja através do acesso à saúde, a ir aos hospitais ou instâncias públicas mesmo, por mais que exista a lei Micaela, existe muito prejuízo social a lo que vai a pessoa trans e sempre associam a nós outros como pessoas marginadas, pessoas que estão aí para roubar, para ser bardos. Sempre nós somos vistas como pessoas cis, somos vistos como pessoas que não deveriam estar presentes nesses espaços. E sofrimos burla, sofrimos maltrato psicológico, sofrimos arrestos, sofrimos de todo. Quer dizer, uma pessoa trans para sair de casa não é como que, bueno, vou sair de casa, está tudo bem, tudo lindo. Não, a verdade é que todos nós, quando salimos de casa, hacemos um preparo psicológico real para estar aí e, bueno, defrontar-se com as miradas das pessoas, defrontar-se com comentários ajenos, defrontar-se, quizás, de ser violentada por golpes, por acoso, por tantas coisas que nos passam. E isso, na realidade, se for perguntar às pessoas trans aqui presentes quantas vezes saíram de sua casa, parece que estaria tudo bem, e de repente vem uma pessoa random e nos comenta algo, nos acosta diretamente, ou nos atravessa dentro de uma perspectiva de golpear-nos ou violentar-nos diretamente. Aure, perdón.
Sí. Acá que quisiera agregar un pequeño detalle. Yo en este momento estoy colaborando con una nota que se va a publicar en el mapa de la Policía de la Ciudad, que es un mapa que fue creado por revista Crisis y parte de las asesoras de Ofelia Fernández, que lo que busca es visibilizar la violencia institucional en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, la idea también es que este mapa se pueda replicar en todas las ciudades para que también la ciudadanía tenga alguna especie de herramienta para poder defenderse de la violencia institucional. Y una de las, obviamente, de las denuncias que más aparecen, sobre todo constantemente en el mapa de la Policía de la Ciudad, es la denuncia de las compañeras trans, que no solamente es violentada por la misma policía cuando están o ejerciendo el trabajo sexual o simplemente transitando por la vía pública, sino que lo más grave que sucede con la población trans es que aunque sean las mismas compañeras trans las que denuncian los hechos de violencia o las que denuncian un delito, por ejemplo, que una persona les robó o que alguna persona las violentó, lo que termina sucediendo casi en el 99% de los casos es que la policía termina criminalizando a la misma compañera trans. O sea, imagínense lo tremendo que es para una persona trans que ya ni siquiera puede denunciar, o sea, ni siquiera pierde la posibilidad de denunciar un delito contra ella misma, sino que además se expone a que la misma policía criminalice a esta persona. ¿Por qué? Porque obviamente si hay una persona que te quiere robar, lo primero que vas a hacer es defenderte, y lo que hace la policía es incriminar a la persona trans como si ella hubiera sido la que violentó a quien primeramente intentó robarle. Eso pasa en casi el 100% de los casos, sobre todo porque la policía no diferencia mujeres trans que son trabajadoras sexuales y mujeres trans que no, ponen todo en la misma bolsa, y para la policía las trabajadoras sexuales obviamente son personas de última categoría, y sobre todo siendo mujeres trans, entienden que no tenemos nadie a quien acudir, que nadie va a reclamar justicia por nosotras. Entonces, ya desde ese mínimo delito hasta un intento de femicidio o un transfemicidio, queda absolutamente impune. El Ministerio Público Fiscal no está haciendo absolutamente nada para que estas denuncias puedan llegar a una condena, para que se investigue, ni siquiera tramitan las denuncias, con lo cual este engranaje de la violencia institucional es muy importante porque también muestra cómo nuestra vida ni siquiera puede llegar al mínimo de protección ciudadana que tiene cualquier otra persona que circula por la calle. Y eso ya a nosotras nos deja expuestas y nos deja vulnerables al pisar la vereda directamente. Es algo que al salir de nuestras casas ya lo tenemos que pensar 2 y 3 veces y estar con varios ojos al mismo tiempo, y ya naturalizamos tanto estos hechos de violencia institucional que ni siquiera nos animamos a denunciar porque ya tenemos miedo de quedar nosotras mismas incriminadas en un delito. Gracias, Martina. Y eso es lo que ella dijo, es una realidad, y gracias por contribuir a esa narrativa. Entonces, es como pensar esas violencias que nos atravesan también tienen implicancias directas a nuestra salud, sea física, salud mental, o sea salud en diversas otras instancias. Nisso, el engranaje que seguiría sería la falta de acceso a la salud y a la patologización que nuestra identidad sufre desde que la ciencia es ciencia. Quería compartirles un dato muy importante, es que cuando la ciencia, especialmente la psiquiatría, empieza a hablar sobre las identidades transgéneras, siempre trabajaron ellas dentro de un fenómeno que era un fenómeno psicopatológico, en el sentido de que veían que una persona que tiene esas características que se diferencian de una persona cis, ella sufre de un desborde psicótico que rechaza
a la identidad de género cis. Era así que desde el inicio de los años 20 del siglo pasado nos veían, y con la consolidación del diagnóstico estadístico Manual of Mental Disorder, Manual de Disease, que es el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, que fue orquestado en los años 80 de los Estados Unidos, que hicieron como la base documental médica, donde van a tener y clasificar todas las enfermedades mentales, psiquiátricas que una persona puede tener en toda la humanidad. Nos colocaron dentro de ese manual como una enfermedad. Y solo para ustedes tener idea, lo que nos apuntaban, que nosotros éramos considerados como personas que tenían trastornos sexuales no especificados. Eso quiere decir que es, y ahí estoy citando directamente el manual, que es una persona con profunda sensación de inadecuación con respecto a la actitud sexual u otra relacionada con los valores de estándares de masculinidad o feminidad. Quiere decir que cualquier persona que puede tener la disforia de género, que eso también es un término médico que fue construido para decir cómo nosotros sentíamos con la referencia cis en nuestra propia corporeidad, eso tenía una enfermedad declarada. Y lo que pasa es que la superación de ese diagnóstico solo veo surgir en 2019, cuando la Organización Mundial de Salud decide excluir esa definición y decide excluir cualquier tipo de mecanismo médico donde quiera definir la identidad de trans como una referencia patológica. Entonces, imaginas que hay países que todavía entienden que nosotros somos enfermos mentales. Hay países que criminalizan nuestras identidades, incluso no solo de cárcel, pero con pena de muerte. Hay países que simplemente nosotros, enquanto personas trans, no podemos pisar, porque todo el discurso científico, todo el discurso legal y todo el discurso que es construido por personas cis nos excluye, nos borra, nos estigmatiza, y también nos hace vivir una realidad infernal. Entonces, ahí lo que pasa, hay todo un trabajo que es necesario por parte del Estado de realizar, no solamente dar acceso a la población trans, pero también educar y capacitar a los médicos para poder dar asistencia y atención a la salud integral a esa población. Y infelizmente, acá en Argentina, así, yo soy muy agradecida de estar acá, y tengo el derecho y el acceso, pero muchas veces en gran parte de la población mundial trans no lo vive, no lo tiene acceso. Entonces, como que acceder a salud, sea al tratamiento hormonal, sea a tener un tratamiento dermatológico especializado con atención a la población trans, sea tener un tratamiento con endocrinologistas que pueden tener una atención más cuidada con la población, sea para cualquier área, eso puede ser un desafío, porque entrar en un establecimiento de salud, entrar en un hospital, es de nuevo, vos confrontar con procesos de vulneración estructurales que simplemente pueden te poner en una situación horrible, y vos vas a tener que lidiar eso, porque, bueno, yo tengo una necesidad de cuidar de mi salud, y el único espacio que me brinda esa atención médica para me tratar por el género que no me reconozco, va a hablar de mi nombre, que no es el nombre que me reconozco, no va a entender cuáles son mis necesidades desde el punto de vista de una persona trans, va a me violentar, y yo voy a tener que fumar todo eso porque esa es la estructura que es condicionada. Y ahí quiero decir a ustedes un dato que es muy importante. Uno, en términos generales, el promedio de la vida de una persona trans, pues ya fue dicho eso, pero voy a repetir, es de entre 35 a 40 años. Y para ustedes tener idea, esa es una media que existía en la Edad Media. El medievo es nuestra tasa de vida, nuestra esperanza de vida, enquanto una persona cis acha hasta los 75 años. Es mucha la diferencia. Hay lugares en ese mundo que probablemente la esperanza de vida de una persona trans es menor. Por otro lado, por cómo sufrimos un montón de violencias estructurales y no tenemos los
recursos para combatir en el apoyo por políticas o por lo que sea, tenemos una tasa muy grande de personas trans que sufren depresión, que cometen suicidios. Te voy a compartir un informe que fue hecho por el Comité Internacional de Derechos Humanos, que hecho específicamente en los Estados Unidos y parte de Latinoamérica, donde hablan que 41% de las personas trans encuestadas ya tuvieron algún tipo de intento de suicidio en algún momento de su vida. Cuando para pensar en Chile, habla que 50% de la población que fue estudiada no solo había tentado quitarse su vida, y 85%, 87,5% manifiesta algún tipo de depresión. Y ahora, si vamos a hablar eso en términos de población cis general en todo el mundo, los índices son los siguientes: 20% de la población mundial, en algún momento hubo depresión, y 5% tuvo algún tipo de intento de suicidio. Entonces, pensar que todas estas situaciones que nos vulneran no solo tienen implicaciones económicas, educativas o implicaciones a nivel de derechos básicos, también eso nos afecta a nuestra salud a niveles así alarmantes. O que una persona puede hacer en una situación como esa, ¿no? ¿Cómo que una persona puede conseguir trabajar, garantizar el acceso al estudio, tener una vida posible, si ni siquiera los elementos fundamentales para que ella pueda tener lo tiene? Y ella va a tener que lidiar eso o sola, o en la calle, o entre amigas que probablemente son trans y están viviendo la misma situación. Y el último eje, que es la última engranaje, perdón que estoy tardando mucho, pero son muchos datos importantes también, sería el de la discriminación laboral. Entonces, de todo eso que estamos hablando, la parte de la discriminación laboral es un elemento clave, porque el trabajo para todas las personas de ese planeta es el engranaje básica, fundamental, que alavanca acceso a derechos, alavanca la posibilidad de acceder a vivienda, a comer, a proyectar una vida más estructurada. Y la verdad es como que la discriminación laboral vivida por las personas trans es una realidad. Todos nosotros, por algún momento, cuando transicionamos, sufrimos alguna forma de discriminación, sea porque directamente nos echan de los espacios formales de trabajo, sea directamente porque no nos aceptan en las entrevistas de trabajo, o sea porque sufrimos de bullying, de acoso, de discriminación en estos espacios. Y eso genera situaciones. Una es que las personas trans no van a conseguir soportar una dinámica que son hostilizadas todo el tiempo. O otra también es que hay muchas personas trans que todavía están en el closet y no se sienten con la seguridad de transicionar en la empresa porque tienen miedo que ese espacio va a ser un espacio que va a resultar violento y que no va a permitir tener la estructura que ella necesita para vivir. Entonces les comparto algunos datos, pero antes quería decir que por eso que es muy fundamental, es muy fundamental que las empresas, y eso es un contexto muy contemporáneo que está pasando en los últimos 5, quizás 10 años, de que las empresas están pensando a construir políticas para que las personas trans estén presentes en ese lugar, para que las personas trans se sientan incluidas, para que las personas trans puedan transicionar, y la construcción de esos protocolos de transición de género, esos protocolos de combate a violencia de género, esos protocolos que están apuntando a un espacio laboral en que la equidad de género es real, es posible, es un esfuerzo, digo radical, porque eso nunca se pasó en la historia de la humanidad, y está ocurriendo ahora, y muchas empresas se están adheriendo, y muchas empresas entienden la responsabilidad social y ética que ellas tienen en cuanto a organización, y lo hacen porque el talento trans existe, el talento trans está presente, y sabemos que las personas trans, cuando están participando de esas organizaciones, ellas también impulsan no solo la cultura de diversidad de género, ellas también impulsan y incrementan todas las fuerzas productivas donde ellas están presentes. En ese sentido, les comparto los datos para que ustedes también puedan dimensionar un poco lo que significa esa realidad
de la discriminación laboral contra el colectivo. 80% de las personas trans manifestan que cuando hacen las búsquedas laborales, ellas se encuentran en situaciones de hostilidad, sí o sí, y son sea por cuenta de su identidad de género o expresión de género. Quiere decir que si vos te presentas como una persona trans, tal como sos, a una entrevista, sufre algún tipo de hostilidad o violencia. Esto fue una encuesta hecha por la red LACTRANS en 2020. Otra sería que 55% de las personas trans piensan que si ellas declaran en su trabajo que son trans, eso podría tener un efecto negativo en las perspectivas de futuros de sea de trabajo o sea de un futuro más inmediato con relación a su estabilidad y continuidad en ese espacio formal de empleo. De manera general, les comentamos que un dato también que es súper así brutal, es que 80% de las mujeres trans, feminidades trans y travestis, ellas realizan un trabajo sexual como única alternativa de movilizar su economía. O sea, eso en territorio latinoamericano. Imagináis que vos, por ser una feminidad trans y no lograr acceder al trabajo, la única alternativa que van más práctica quizás, la más directa quizás, sea el trabajo sexual. Y eso es una realidad. Incluso hay personas que son trans que están trabajando y de forma autónoma y tiene que activar el trabajo sexual como una medida alternativa porque no le alcanza trabajar de manera autónoma o de forma autogestiva. En Perú y Chile, esas cifras son mayores. Son de 94 y 95% de la población transfemenina. Entonces, tenéis ideas que si vos sois una feminidad trans en esos países y transiciona, muy probablemente el trabajo sexual es la realidad más cercana de tu vida. Entonces tenemos en México otra data que es también de Red LACTRANS, que 52% de las personas trans en México se encuentran en el closet. O sea, hay mucha gente que todavía no pudo transicionar porque no se siente en espacio seguro. Entonces, les comparto esos datos, les comparto esas informaciones para que ustedes puedan dimensionar un poco lo que es los desafíos que una persona trans tiene que confrontar en su cotidiano, tiene que confrontar de forma estructural y infelizmente falta mucho para superar esas situaciones, pero felizmente también tenemos espacios como este, tenemos empresas que están trabajando no solo con contrato o con GROW, pero están trabajando en la construcción de políticas internas para que la población trans sea incluida. Y eso son los caminos de futuro, no solo que estamos tejiendo, construyendo, pero también es el único camino de futuro posible. No hay como bajar de ese camino, no hay como parar porque el futuro somos nosotros y ustedes hacen parte de ese futuro, porque cada una de las personas que están acá presentes son personas que transforman esa realidad, son personas que hacen cambios por toda la sociedad y creemos fuertemente que no solo la engranaje de la exclusión es un dispositivo para sensibilizar, pero también es un dispositivo y transformar realidades. Muchas gracias. Yo paso la palabra a Georgina y vamos a dar continuidad. Dale, muchísimas gracias, Aurora, por toda esta explicación que es increíble escucharte. Bueno, yo voy a aprovechar y voy a unir lo que dijo Cristian y lo dijo Aurora en muy chiquito, muy cortito, como para que entiendan de qué va esta experiencia o cerrar cómo va esta experiencia. Cualquier pregunta, duda, aprovechen este momento. Sé que ya son justo las 3, pero si tienen algo que quieran compartirnos, aprovechen el espacio. Todo lo que contó Aurora está justamente reflejado dentro de la experiencia. Nosotros lo llamamos dispositivo a este taller, en realidad, porque es un taller, es una experiencia que durará entre 1 hora, 1 hora y media, porque empieza, como dijo Chris, con un primer momento donde llamamos a las personas a ponerse en situación, ¿no? Para cada uno de estos engranajes, como les contaba él, la dinámica es siempre la misma, es algo que nos ayuda a ponernos en ese espacio, ¿no? Tratar de sentir y de empatizar en ese lugar.
Después compartimos preguntas que son disparadoras, donde vamos hablando a ver qué nos pasa, es decir, en relación a cada una de estas temáticas. Después mostramos datos y cerramos cada uno de estos engranajes con las voces y con las historias de personas reales, ¿no? Donde nos cuentan cómo ellos o ellas han vivido justamente esa exclusión, o cómo la han podido convertir o cómo la han podido transformar. Decimos, y obviamente como nuestro moto es el género y trabajo, ese es nuestro fin, es decir, este derecho a acceder a un trabajo, no solamente como un derecho humano, sino también por una cuestión de autonomía, como decía esto Aurora y lo reflejaba después al final, es decir, si no accedemos al trabajo es muy difícil también acceder a todo el resto de los derechos. Por eso terminamos en el trabajo, ¿no? No es más ni menos importante, sino que todos son importantes y todos se van relacionando para lograr finalmente la real autonomía de todas las personas, y hoy en particular las personas trans. Entonces, esto es una experiencia. Cualquiera de los que está acá, que esté interesada en pasar por esta experiencia, porque es una experiencia, se puede contactar tanto con Contrata Trans como con nosotras, que estamos como también ahí, tenemos una alianza para la implementación de este producto. Con la implementación de la herramienta se ponen en contacto con nosotros y coordinamos, porque es un taller. Y en función de nuestras agendas, con Contrata vamos a ir viendo, porque quienes facilitan el espacio, pero es todo un espacio que está co-coordinado entre las dos instituciones. Tenemos idea del año que viene hacer también, bueno, estamos ya a 7 de diciembre, así que este año iba a ser imposible, hacer uno abierto para cualquiera que quisiera como transitarlo, que no tendría que ver simplemente con una pertenencia institucional. Seguramente en enero, febrero, les estaremos enviando algún mail como para contarles cuáles pueden llegar a ser esas fechas. Para quien quiera también pasarlo o transitarlo. Lo que decimos esto, es una experiencia. Es decir, ustedes lo que estuvieron viendo ahí en el panel que estábamos compartiendo es, bueno, grupos de nuestras propias instituciones que lo pasaron y cómo se sintieron y cómo se movilizaron, ¿no? Sí, perdón, te interrumpo un segundito para sumar algo, que me parece interesante del trabajo de curaduría que hemos hecho, como lo habrán escuchado a Aure, que nos ayudó un montón junto al equipo. Voy a nombrar a Cali y a Lore porque fueron quienes estuvieron más también, están acá presentes, estuvieron muy fuertemente trabajando en la producción del conocimiento para esta herramienta, pero me parece interesante rescatar que hicimos un trabajo también muy equilibrado para que lo positivo y lo negativo puedan convivir y coexistir. Es decir, vamos a transitar distintos climas, vamos de manera muy necesaria tener que poner en relieve estas realidades que son las que contó Aurora perfectamente. Sin embargo, en las historias, sobre todo, que rescatamos y en los testimonios, hay historias superadoras. Digo, hay personas que pudieron armar su comunidad, que pudieron encontrar sus estrategias, y que nos parece también interesante mostrar, porque son quienes finalmente producen este conocimiento, y quienes nos regalan desde el activismo también hoy conceptos, datos y formas de mirar e interpretar esta realidad que traducimos, en este caso, para las personas que trabajan en organizaciones laborales. Solamente que sea. Perfecto. Tomo la pregunta que pone ahí Pamela, pero bueno, también, Aurora, si querés vos saltar, pues saltá, a ver, esta es una herramienta que no está pensada para la permanencia de las personas en el espacio de trabajo. Es decir, si lo tenemos que dividir, y esto siempre va en temas de diversidad e inclusión, ¿no? Un desafío tiene que ver con generar la diversidad, es decir, encontrar a estas personas y poder contratarlas, a estas personas que estamos queriendo sumar a nuestros equipos. Otra muy distinta, y es otro gran desafío, es que la institución pueda trabajar en esa permanencia, ¿no? Una permanencia que siempre es una dificultad, pero que acá tiene otras dificultades, y esto hay algo que Aurora lo dijo muy bien, y que Martina también lo dijo un montón, que tiene que ver con que la persona trans no solamente sufre violencias en distintos espacios, sino esto que te robo de Aurora lo que dijiste, ¿no? Cuando uno tiene que prepararse mentalmente para salir de su casa, ¿no? Del momento en que pone el pie en la calle. Entonces, en este sentido, creemos que las instituciones tienen que tomar esa responsabilidad de ver qué es lo que ellas tienen que hacer para lograr la mayor permanencia, que esa persona que está en ese trabajo se sienta cómoda, se sienta que ese es el espacio, se sienta cuidada y sienta que puede crecer en ese espacio, ¿no? Entonces, me parece que este es un gran desafío. Puede salir mal, como cualquier otra persona. Si nunca nos preguntamos por un varón o una, ¿no? que lo contratamos y no funciona y se va de la institución. Bueno, acá también obviamente puede salir mal. Es decir, este es un primer paso
para lograr esa empatía. Es decir, las personas que tienen que trabajar en lograr esa diversidad en las áreas de recursos humanos, en las áreas de marketing, aquellas personas que todavía no la ven, bueno, a ver, es un ejercicio para tratar de ayudarlos a construir esa empatía. Ahí, voy a ver si hay alguna otra pregunta más. Nada, esto, o sea, ¿alguien quiere también consultar algo más? Por favor, consulte. Obviamente que, nada, este proceso es un proceso también como constructivo, es un proceso que vamos a hacerlo de manera como muy colaborativa. Seguramente en el año que viene, a mitad de año, haremos otro webinar donde contaremos cómo nos está yendo, qué pasa, qué le pasa a la gente, que es algo que queremos estudiar, a ver si realmente logramos ese efecto, ¿no? Ese efecto más movilizador, que a veces sentimos que el número solo obviamente no lo logra, ¿no? Y entonces es una apuesta. Y hemos escuchado, digo, a lo largo de todos estos, por lo menos los 2 años fuertemente, de mucha producción de talleres y espacios, hemos escuchado muchas representaciones, bueno, mucha estigmatización, mucha resistencia, sobre todo a la población travesti y trans, ¿no? Muchas ideas que les contábamos como mitos, la idea del cupo, que la ponemos todo el tiempo en relieve a lo largo de la herramienta. Yo creo que lo que más logra, volviendo a resaltar que es un taller, es de una duración justo, una duración de 1 hora y media, y que lo que intenta es sensibilizar y lograr formar a las personas desde una perspectiva travesti trans para, lo vuelvo a repetir lo que puse en el chat, ¿no? Reinterpretar el escenario social, las desigualdades desde su propia perspectiva. Por eso está trabajado y curado desde las herramientas que nos trae y que nos habilita también el colectivo, de todo el activismo y la producción de conocimiento que se hizo de manera autónoma, porque realmente hay que decir, nos falta inversión en datos, falta inversión en investigación, el fortalecimiento de las políticas públicas, y esto viene a dar un poco cuenta de esto, y también darles una herramienta para poder empezar a empatizar, que es algo que, como les decía, digo, las millones de representaciones negativas que escuchamos, nos parece que es algo que hay que corregir rápidamente, sobre todo en el escenario laboral. La gente cree que, bueno, es un problema de la generación que viene con otra cabeza, y siempre decimos con Georgie en los talleres, no, es de hoy. Hoy tenemos una oportunidad histórica que necesitamos en el escenario laboral para darle oportunidad a quienes no la tuvieron de manera sistemática, como bien muestran Engranajes, ¿no? Sistemática y a la vez, vuelvo a repetir, con dispositivos de control y de expulsión, que es un poco lo que vamos a ir mostrando, ¿no? Una vez que se ensamblan todos estos engranajes, se crea una maquinaria en contra de las historias de vida que queremos visibilizar, y solo estamos haciendo un puente pedagógico para eso, ¿no? Aclaro por las dudas, porque digo, no es que de ahí viene un trabajo a posterior. Sí, por supuesto, ahí tiene la puerta de entrada las 2 organizaciones también para seguir generando oportunidades de asesoramiento, de acompañamiento, de todo lo que tenemos, obviamente, cada organización para acompañar y para ofrecer en el resto de los servicios. ¿Alguna otra pregunta, consulta, comentario? Angie havia me consultado qual é o momento ideal para trabalhar algum tipo de política de inclusão na empresa, em organização. Eu imagino que é um grande desafio para organizações adequar-se a demandas mais equitativas, mais éticas, inclusivas. Pero desde contrata, e tenho certeza que o Grow também pensa o mesmo, que el momento es ahora, no se puede esperar más que se implemente políticas de inclusión, o que se implemente políticas o protocolos o procesos que trabajan la equidad de género, que trabaje tanto la equidad cuanto la diversidad. Son cuestiones que son contemporáneas, son cuestiones que están en agenda, y eso es un desafío ético de una empresa y de una organización que quiera no solo abrazar el colectivo, pero también tener una perspectiva de trabajo donde ese espacio sea un espacio inclusivo, que sea un espacio seguro, y que sea un espacio donde las personas pueden estar ahí habitando de forma pacífica, empática y cuidada. Entonces, como que es un trabajo, sí, es un súper trabajo, pero ya no hay más tiempo, ya estamos como que en el momento para hacer eso desde antes de ayer, porque necesitamos, y no solo nosotros en cuanto del colectivo trans, pero toda la población de ese mundo necesita de tener un espacio donde esos temas sean trabajados y donde las personas también se sientan motivadas a estar ahí y a entender la importancia de esos temas. Buenísimo.
No, nada, está mirando y dice los chats. Bueno, cualquier duda, consulta, no duden en preguntarnos, tienen nuestros mails, tanto de Contrata como los de Grow. Nada, ahí no tengan problema, pueden entrar por cualquiera de las dos organizaciones. Nosotros estamos como haciendo como los últimos retoques para que sea hermosa la experiencia. Y bueno, nada, ya les vamos a mandar por mail el video también, por si lo quieren volver a ver, les vamos a pasar otro tipo de información, pero cualquier duda, consulta, estamos a su disposición. Sabemos que es fin de año, que estamos armando las planificaciones, así que tengan esto en cuenta porque tanto como dijo Aurora, como dijo Cris, para nosotros el momento es ahora, ¿no? Si seguimos esperando cuál es el mejor momento para que la gente esté preparada para trabajar estos temas, no llega nunca, ¿no? Y nada, y la realidad es hoy, la gente necesita estar trabajando hoy, entonces por eso a nosotros nos parece como tan importante promoverla, empujarla y hacer lo que podamos hacer desde nuestros espacios para promover estos espacios de trabajo libres de violencia y de discriminación para todos y todas. Bueno, muchísimas gracias por quedarse estos 12 minutos de más. Les pido disculpas que ahí nos extendimos un poquito, pero había mucho para contar. Les mando un beso enorme. Y feliz año para todos. Gracias, feliz año también. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias, feliz año. Feliz año y lindo fin de largo. Tal cual. Bien. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.